¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlota Serrapio y te doy la bienvenida a mi podcast, un espacio de psicología y autoconocimiento. Si quieres saber un poquito más sobre ti, sobre tu mente y sobre si realmente estás gestionando bien la vida que quieres, quédate. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien, que estés tranquilo, tranquila como siempre y que hoy te apetezca escuchar este episodio para darte este ratito semanal de autocuidado, de autoconocimiento y de aprender sobre tu gestión emocional y cómo vivir mejor. Antes de empezar y de meternos de lleno en el episodio de hoy, que ahora te contaré de qué trata, decirte que el próximo martes 13 de octubre voy a impartir un taller que se titula Encuentra tu calma en el taller de bienestar, en el que voy a hablar de la ansiedad. Vamos a ver qué es la ansiedad, cómo se forma, qué conductas, qué pensamientos hacen que mantengas o que aumente tu nivel de ansiedad y a la vez, obviamente, aprenderás técnicas. Te enseñaré técnicas y estrategias para sobrellevar la ansiedad en tu día a día, para gestionarla de una forma más adecuada y por lo tanto para sentirte mejor. Así que si quieres venir, si te interesa, no dudes en apuntarte. Tienes toda la información en las notas de este episodio, en carlotaserrapio.com/blog, ahí lo dejo, y también puedes apuntarte directamente en tallerdebienestar.com. Ahí tienes todo, entrando en la tienda online. El taller empieza a las 7 de la tarde, el 13 de octubre, tendrá una duración aproximada de 2 horas y tiene un precio de 15 euros. Así que si quieres venirte, no lo dudes, porque va a ser un ratito en el que vamos a aprender mucho y de verdad yo estaré encantada de que estés ahí, por supuesto. Y sin más, nos vamos a meter ya en el episodio de hoy. Vamos a hablar del enfado, de la emoción del enfado. La semana pasada hablamos del miedo y el enfado es una emoción que está muy vinculada al miedo. Sí, el enfado es una emoción primaria, es una emoción básica que tenemos también todos y todas, y es cierto que el enfado aparece para protegernos ante una amenaza. El miedo también, ¿verdad? Es decir, está muy relacionado con esto. Entonces, es una emoción que necesitamos. Si bien a veces es muy molesta, a veces aparece de una forma abrupta e incordia, y a veces es injusto el enfado. Ahí es importante, lo iremos viendo ahora a lo largo del episodio, enfadarse cuando tenemos que enfadarnos y también permitir que los demás se enfaden cuando se tienen que enfadar. No solamente podemos enfadarnos nosotros, sino que también los demás tienen derecho a enfadarse. Y esto lo matizo porque muchas veces no lo permitimos. Muchas veces echamos la culpa a los demás de cómo estamos y no entendemos por qué los demás también se enfadan con nosotros. Y es que nosotros o nosotras también tenemos a veces nuestra responsabilidad y hemos de valorar ese hecho. Pero bueno, fuera riñas, que no quiero que esto suene a riña, simplemente entender que el enfado lo tenemos todos, que todos tenemos el derecho a enfadarnos y también el deber de permitir que los demás se enfaden y también de perdonar de pedir perdón más bien cuando hemos errado. ¿Qué pasa con los enfados? Podemos hablar de dos tipos de enfado, el enfado útil y el enfado destructivo o inútil, como tú quieras llamarlo, ¿no? El enfado útil o el enfado saludable es ese enfado que surge, pues como decíamos antes, para protegernos, para defendernos de un peligro que está ahí fuera. Nos ayuda a poner límites, algo tan difícil, ¿verdad? En muchas personas le cuesta horrores poner límites. Quizás tú eres una de esas personas a las que les cuesta, pero es algo que se puede aprender. Entonces, cuando es positivo es cuando nos deja poner límites, cuando nos defendemos a lo mejor ante una injusticia o cuando simplemente detectamos una injusticia, algo que no es justo. Entonces ahí nos enfadamos. Naturalmente, ¿cómo no? Luego tenemos que ir a la otra parte y es convertir en ese enfado en muy útil, buscando una solución o simplemente dejando ver que eso que ha sucedido no nos parece correcto. Y entonces ponemos nuestro punto de vista sobre la mesa. A veces no podemos hacer muchas más cosas que esto, ¿verdad? Y luego también el enfado, ¿no? O más que favorece, es secundario a otras emociones. Este enfado es saludable. A veces el enfado surge por una tristeza, ¿vale? Otras veces surge a lo mejor pues por una pérdida, surge por una decepción, surge por la rabia, por el asco a una situación concreta. Es decir, puede surgir por varios factores
el enfado, ¿no? Puede ser secundario a otras emociones. Y eso es saludable siempre y cuando recordamos o reconozcamos más bien estas emociones. Y ahí es el punto de partida para empezar a trabajar. Porque muchas veces nosotros nos enfadamos, explosionamos, pero viene por algo que hay detrás. Si reconocemos eso que hay detrás, podremos gestionar de una forma adecuada el enfado. Si no, se convertirá en una forma inadecuada de gestionarlo. En la parte más negativa del enfado, el enfado más inútil, el enfado mal gestionado o poco saludable, es ese enfado que se produce porque nos contenemos. Esa contención de nuestras emociones, ¿no? Estas emociones, por ejemplo, que estaba diciendo hace un momento, del asco, de la decepción, de la rabia propiamente dicha, ¿no? Pues si eso no lo reconocemos de inicio y lo contenemos, lo que va a pasar es que generalmente tardaremos en explotar, pero acabaremos explotando. Y entonces a lo mejor nuestro comportamiento se convierte en un comportamiento pasivo-agresivo. Un comportamiento de, pues te voy por lo bajini dando como malas contestaciones, te suelto pullitas, me muestro incómodo, incómoda, pongo caras, y eso hace mucha mella en la otra persona que está hablando con nosotros y también en nosotros o en nosotras mismas. Eso también es muy molesto, ¿no? Aquí en Galicia, no sé si se dice en más sitios, la verdad, pero decimos mucho el de rosmar, ¿no? Cuando una persona está rosmando. Y eso es muy, muy, muy incómodo para ambas partes, insisto. Entonces es importante no comportarnos de esta forma tan pasiva-agresiva o de esta forma pasiva pero que esconde, bueno, pues sí, un enfado, ¿no? Esa agresividad, sino directamente ir a reconocerlo, pero luego lo vemos con calma. Luego, el otro tema es el enfado crónico. Ese enfado crónico, esas personas que están, parece que crónicamente enfadadas, que siempre están con el ceño fruncido. El otro día, viendo fotografías de cuando era niña, vi una foto en la que estaba en un parque, yo pues toda mona, vestida con un vestido rojo, creo, y una chaqueta blanca, pero con el ceño fruncido. Y le dije a mi padre, Dios, es que siempre estoy enfadada en todas las fotos, siempre estaba enfadada, Dios mío, qué repugnante era, ¿no? Qué quisquillosa. No sé por qué estaba siempre enfadada, tendría algún problema con el mundo, ya sabes que a esas edades, ¿no? Pues puede pasar de todo. Pero sí, siempre tenía esto, ¿no? Entonces, llevándola a nuestra adultez, hay muchas personas que también están así, ¿no? Que están siempre, y quizás tú seas una de esas personas que se siente constantemente enfadado o enfadada. Es importante que te vayas a preguntar, ¿por qué estoy enfadado o por qué estoy enfadada? ¿Y cómo me siento? ¿Estoy cómodo? ¿Estoy cómoda así? Porque a veces como que nos acostumbramos a estar así y no vamos a darnos cuenta o a abrir otras vías de expresión. Parece que tenemos que quedarnos con esta cara para siempre, no vaya a ser que cambiemos, ¿no? No vaya a ser que los demás piensen que nos ha pasado algo. Entonces, no, vamos a identificar eso, esa sensación que me produce. Si yo identifico esas emociones, conseguiré cambiarlas para sentirme mejor y por lo tanto también proyectar más bienestar hacia afuera. O sea que esa parte es importante. Y por último, el enfado, cuando también se convierte en negativo, es cuando nuestro enfado lo utilizamos de una forma manipuladora para conseguir cosas de los demás o para conseguir que los demás se comporten de una determinada manera. Entonces, lo que hago es enfadarme. Iba a decir, me enfado y no respiro, ¿no? Esta emoción, para conseguir que la otra persona lo haga. Pues, por ejemplo, imagínate que has quedado con un amigo, con una amiga, con tu pareja, con un familiar, con quien sea, da igual, para ir al cine. Y de repente esa otra persona te dice que no va porque pues le ha surgido otra cosa, o porque está cansado o está cansada, lo que sea. Vale, no va. Tienes dos opciones: enfadarte, disgustarte, pelearte con otra persona, o aceptar que los motivos que tiene la otra persona, que bueno, son lícitos, e ir tú. Porque muchas veces es como que ya no vamos, se acaba el plan, ¿no? Bueno, pues a ir al cine podemos ir. Por lo tanto, pues voy yo. Si no es una cosa que necesita otra persona, pues voy a intentar conseguir a otra persona que supla ese lugar. Y si no, pues ya iremos en otro momento. Pero voy a escuchar a la otra parte, cuáles son sus razones, lo hace para fastidiar o lo hace porque honestamente pues no se encuentra bien, no le apetece, ha surgido un imprevisto, ¿vale? Entonces, agarrarse ahí. Si muchas veces nos quedamos atascados o atascadas en ese enfado y en esa rabia de ese momento, pues nos ha chafado un plan que para nosotras era importante. Pero qué bien nos haría, ¿verdad? De repente cambiar la perspectiva y decir, bueno, vale, pues lo entiendo,
¿Voy yo o vamos a hacer esta otra cosa o simplemente vamos a descansar? Que siempre tenemos también esa posibilidad y es muy sana, que a veces no la aprovechamos tanto. Entonces, para recapitular, ¿no? El enfado, nos podemos enfadar de dos modos, enfadar de una forma negativa y enfadar de una forma positiva. En ese enfado negativo más bien voy a empezar por el positivo. Ese enfado positivo sería el enfado que nos anima a poner límites, a decir no, a poner, ¿no? A marcar nuestras distancias cuando tenemos que marcarla. Y también cuando nos defendemos ante injusticias. Y luego la parte negativa del enfado sería cuando ese enfado es manipulador, lo utilizamos como un arma de manipulación. Cuando es crónico, estamos constantemente enfadados y por tanto no nos sentimos bien con nosotras o con nosotros mismos. Y además cuando reprimimos emociones que están antes, ¿vale? Reprimimos emociones que estoy sintiendo y luego al final exploto. Entonces el enfado nos lleva a comportarnos de diferentes formas. Podemos gestionarlo de una forma asertiva, podemos gestionarlo de una forma pasiva o podemos gestionarlo de una forma agresiva o la mezcla de pasivo-agresivo que decía antes. Cuando una situación a mí me parece injusta, me parece negativa, cuando siento unas emociones contrapuestas y yo me enfrento o las afronto más bien de una forma asertiva y positiva, ahí lo que voy a hacer es reconocer esa emoción y la voy a validar. Yo me encuentro así. Me gustaría que las cosas fueran diferentes. ¿Qué solución me propones? ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Qué solución puedo encontrar yo a expensas de la otra parte? Esa forma de abordar el enfado sería una forma de abordarlo asertiva, ¿no? Positiva. Luego tenemos la forma de abordar el enfado agresiva. Algo me parece mal y como un resorte salto, ¿no? Pues es que esto no puede ser. Y a lo mejor elevo la voz, miro de una forma muy penetrante, muy fija a los ojos, echo el cuerpo, ¿no? O elevo el cuerpo, lo echo hacia adelante, tenso mis músculos. Eso sería la forma de reaccionar agresiva ante una situación de enfado. Por supuesto, a nosotros nos hace un daño esa forma de reaccionar y, por descontado, a la otra parte también. Porque muchas veces cuando reaccionamos de una forma agresiva hay una desproporción en la intensidad. Y luego podemos también responder de una forma pasiva, es decir, reprimiendo ese enfado, lo que decíamos antes, ¿no? Callándonos, no hablando. Yo estoy enfadado, yo estoy enfadada, pero que no se me note, no pasa nada, trago, no hay problema. Que la otra persona no se moleste, que no lo pase mal. O yo es que soy muy tranquila, no puedo demostrar, no puedo poner un límite. No sé poner un límite. Entonces, qué importante es aprender a ponerlos para que no caigamos en una complacencia excesiva, para que no caigamos en una represión de unas emociones que me están ahora mismo haciendo daño. Porque a lo mejor una persona que es muy pasiva, tiene una forma de ser más pasiva, de reaccionar ante las emociones de una forma más pasiva, lo que va a pasar es que va a tragarse literalmente esas emociones y pueden brotar de diferentes formas. Pueden brotar pues por medio de un problema de piel, pueden brotar por medio de quedarse en casa más tiempo y aislarse. Es decir, puede brotar de diferentes maneras. Puede brotar en forma de ansiedad, por sintomatología, ¿vale? Emocional o física directamente. Entonces, qué importante es, como siempre digo, el comunicarnos, el abrirnos para expresar esas emociones que estoy sintiendo y en concreto el enfado. Y luego está esa reacción pasivo-agresiva, que es la que ya he explicado antes, que ahora no te vuelvo a repetir, que ya has entendido, ¿no? Esa forma de reaccionar por lo bajini. Es como te pongo una mala cara, te pongo un mal gesto, pero me callo. Y luego cuando llegue la hora de la verdad, pues ahí sí, ahí exploto a lo grande. Entonces esa es una forma de reaccionar negativa. ¿Cómo podemos aprender a reaccionar de una forma asertiva? Pues primero, no dando por hecho que lo que pasa o lo que ha hecho la otra persona está hecho adrede o a propósito en contra nuestra. O sea, podemos comprender, buscar la comprensión, preguntar, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué ha pasado así? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué he hecho mal? ¿No? Intentar comprender por qué la otra parte se ha comportado o ha sucedido lo que ha sucedido al otro lado, que nos enfada. Entonces vamos a intentar comprender la situación y vamos a ponernos siempre con esas gafas o ese prisma de no lo hace por mal,
Lo ha hecho porque tiene una razón. Y escuchar. Generalmente no hay una mala intención por la otra parte. Simplemente hay una serie de factores. O simplemente también se ha equivocado, porque obviamente los demás también se equivocan. Entonces simplemente pues ahí podemos o perdonarlos o podemos comprenderlos, ¿no? Entonces buscar la comprensión es una forma adecuada de gestionar el enfado de una forma asertiva. Luego aceptar. Esta palabra sabéis que os la repito hasta la saciedad, ¿verdad? Aceptar lo que ha sucedido. Antes con el ejemplo que ponía del cine, pues tenía un plan con un amigo, una amiga o quien sea y me ha fallado. Bueno, pues acepto que la otra persona no ha podido por las causas que me ha dado sin interpretar nada raro, simplemente ya me ha explicado o él me ha explicado esto que ha sucedido y entonces yo voy sola. Pues no pasa nada, me lo pasaré bien igual, será diferente, una experiencia diferente, pero iré. Dejamos atrás miedos, dejamos atrás otras reticencias, porque aquí podríamos hablar de muchas emociones mezcladas, ¿verdad? Pero bueno, ahora solamente para darte el ejemplo de quedarnos con el enfado, ¿vale? Entonces, no lo vamos a negar ese enfado, no lo vamos a reprimir, vamos a aceptar que estamos enfadados, lo vamos a verbalizar, vamos a etiquetar esa emoción, siento enfado, pero entiendo las razones, por lo tanto yo decido. Entonces, ahí pasamos a esa acción y vamos a buscar esa solución a esa situación concreta. En momentos tendremos que perdonar a otra parte, en otros momentos nos tendremos que perdonar a nosotros mismos. Si hemos reaccionado también de una forma agresiva, pues también nos podemos perdonar pidiendo perdón por haber reaccionado así. Y en otras ocasiones, pues simplemente iremos a buscar pues esas soluciones de las que hablaba, ¿vale? Entonces, es importante que para recapitular, ¿no? Que cuando algo nos parece mal, siempre lo hablemos con la otra parte. Es fundamental la comunicación. Y esa comunicación, insisto, desde esas gafas objetivas. No voy a dar por hecho nada. Simplemente voy a preguntar, voy a buscar razones para intentar entender. No vamos a utilizar un lenguaje atacante. Vamos a ir mucho al cómo nos sentimos, a lo que hemos pensado incluso, ¿vale? Pero no vamos a dar por hecho o hablar a otra persona, es que tú eres no sé qué, es que siempre haces no sé cuánto, es que nunca me consigues hacer no sé qué más, es que, ¿vale? Es decir, vamos a hablar de, es que pues me siento mal, me siento enfadado, me siento enfadada, me siento triste, estoy disgustada, estoy decepcionada, estoy decepcionado, ¿no? Hablar desde nosotros mismos, esto siempre es algo que es importante. Intentar ponernos en el lugar de la otra persona, ponernos de repente en sus zapatos e ir a explorar esa situación concreta. ¿Por qué se habrá comportado así? Con las razones que me ha dado, si yo soy él o si yo soy ella, lo entiendo. Ponernos en su lugar, ¿vale? Muchas veces no nos ponemos en el lugar de la otra persona, somos egoístas o nos comportamos más bien, no me gusta el verbo ser en este sentido, nos comportamos de una forma egoísta. Y si nos ponemos en los zapatos de la otra persona, podemos entender mucho más. Podemos entender por qué ha sucedido eso. Y eso no significa que entender, nos dé todas las razones del mundo para justificar algo. Pero al menos nos da una respuesta y hace que no interpretemos esa situación como algo agresivo hacia nosotros mismos, sino que es algo que ha hecho la otra parte. Si la otra parte es agresiva con nosotros o con nosotras mismas, ahí voy a poner límites. Y voy a pedir que no me hable así, voy a pedir un receso de esta conversación, voy a alejarme del lugar si la persona no deja de insultar, no deja de mostrarse de una forma agresiva, ¿no? O de hablarme mal, bueno, pues me voy a apartar. La conversación cesa, no sigue. No tengo por qué aguantar eso, por supuesto. Entonces me voy, me aparto. Pero siempre intentando, sé que no es fácil, pero esto al final es un aprendizaje constante, ¿no? Entonces, intentando siempre no ponernos a responder, ¿no? Y reaccionar de una forma agresiva, atender mucho a nuestro cuerpo. Siempre te lo digo, te lo he nombrado en más de un episodio, y aquí es el cuerpo cómo me está, ¿no? Cómo estoy sintiendo mi cuerpo. Estoy alterada, estoy nerviosa, estoy tranquila, estoy en paz. Si estoy nerviosa y alterada, pues quizás también mis palabras surjan con alteración, con agresividad. O, por el contrario, se me cierre la garganta y no consiga hablar ni verbalizar. Ese es el instante para etiquetar la emoción que siento, me siento así, y me aparte de esa situación si veo que no la puedo gestionar o que le pida a la persona que pare porque me siento de este modo y que lo único importante es que busquemos soluciones.
Entonces es importante que nos quedemos con estas pautas, ¿de acuerdo? El comprender mucho la situación, el comunicar mucho nuestras emociones, identificar sensorialmente cómo nuestro cuerpo está reaccionando, darnos cuenta de cuáles son nuestros puntos débiles y tendemos a ser más pasivos, a ser más agresivos, a ser pasivo-agresivos, a entender cuáles son las emociones que están detrás de todo esto, para así identificarlas, poder gestionarlas de una forma adecuada y siempre en equipo con la otra persona. Y cuando la otra persona no está receptiva, pues vamos nosotros o nosotras solas a intentar solucionarlo o a dar el tiempo suficiente y la paciencia suficiente para que podamos resolverlo mañana, pasado. No lo dejamos sin hablar, pero sí que lo podemos posponer para un momento en el que estemos más tranquilos o más tranquilas ambas partes. Entonces es importante que trabajes en este sentido. Espero de verdad que te haya gustado el episodio de hoy. Hasta aquí llegamos, aquí lo dejamos. Tienes todas las notas en el episodio del podcast que encontrarás en el blog, en carlotaserrapio.com/blog, ahí tienes todo. Y espero que no te enfade el episodio de hoy, que lo cojas con una sonrisa, que tomaras notas de estas cositas básicas que tengo para ti en este sentido para gestionar esta emoción. Y de verdad que si las aplicas, si intentas ponerlas en práctica, verás cómo vas mejorando. Sin duda, todo esto, todas las pautas que hay en cada uno de los episodios, aunque sea una cada vez, te va a dar mucha tranquilidad. Como siempre, házmelo saber, dime si te ha gustado el episodio, déjame un comentario, tanto aquí en iVoox, en iTunes, unas estrellas, en redes sociales, en Instagram, @carlotaserrapio sobre todo, o en el blog, en carlotaserrapio.com/blog. Ahí házmelo saber, o en el email, escríbeme un email a info@carlotaserrapio.com. Sabéis que me encanta leeros, sabéis que siempre os respondo, sabéis que siempre charlamos una vez que me escribís. Así que, de verdad, contadme todo. Y también si es una crítica, si algo nos ha gustado, también decídmelo, que así también me ayudáis a mí a seguir mejorando. Y sin más, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo muy grande.